Vamos a ver el entorno y la interfaz básica del software Quantum GIS. Es un software libre de sistemas de información geográfica. El alumno va a ser capaz de identificar dónde se ubican las diferentes barras de herramientas, así como el lienzo del mapa, el listado de las capas y entender los fundamentos de esta estructura básica de la interfaz, así como reconocer los diferentes iconos para cargar los datos cartográficos o las conexiones a los diferentes servicios cartográficos o las búsquedas a diferentes geoprocesos. En principio, cuando arrancamos el Quantum GIS, esta es la interfaz que se nos presenta en pantalla. Vamos a identificar cada una de las partes principales. Aquí vemos dónde estaría situada la lista de capas y la estructura en árbol de los diferentes directorios y conexiones a servicios cartográficos. Aquí arriba tendríamos el espacio dedicado para las barras de herramientas, las botoneras y así también como los diferentes menús que nos permitirán navegar por todas las funcionalidades del programa. Aquí en medio, en el número 3, tenemos la parte del lienzo del mapa, que es la parte donde visualizaremos todas las cartografías que vayamos cargando. Abajo, en la parte inferior, tendremos lo que es la barra de estado, que nos dará información de nuestro proyecto. A mano izquierda, en esta botonera, tendremos las diferentes conexiones de datos y de servicios cartográficos, y a mano derecha es la caja para todos los geoprocesos. Veamos detenidamente cada uno de ellos. Cuando hemos cargado diferentes cartografías en Quantum GIS, pues tenemos ya en la parte de abajo pues las capas cargadas, en las que podemos ver aquí pues todas las leyendas y podemos ver aquí también todo lo que es la estructura de capas. Cuando queramos sacar las funcionalidades de una capa en concreto, pues tendremos que ir a la capa que corresponde y con el botón derecho seremos capaces, ahí donde pone el listado de capas, de sacar las propiedades. Esas propiedades nos pueden servir tanto pues para cambiar su leyenda o sacar su tabla de atributos o ponerlo en modo edición para poder cambiar los datos. La siguiente parte que vemos es lo que es la barra de herramientas, que está aquí ubicada arriba. No están cargadas todas las barras de herramientas que es capaz el programa de manejar, porque cuantas más barras de herramientas carguemos, menos espacio para la edición o para la visualización del mapa nos queda. Si queremos personalizar esta carga de herramientas, pues tendremos que hacer clic con el botón derecho donde están las barras y veremos pues cómo hay todavía unas cuantas que faltan por cargar. Vamos a la parte de los menús. Vamos a ir navegando y vemos cómo el primer menú es el de proyecto. Aquí configuraremos las partes de nuestro proyecto principales, como puedan ser pues en qué sistema de referencia queremos cargarlo, o guardar plantillas, o ya poner las propiedades de autor. El siguiente menú es el de edición. Ahora aparece activado porque tenemos cargada una capa de polígonos en modo edición y se han activado las opciones que son para editar polígonos, como puedan ser operaciones básicas, pues de recorte, de intersección, cálculo de buffers. Normalmente estos menús están desactivados y hasta que no nos pongamos en modo edición no se activan. El siguiente menú que vemos es el de navegar por la cartografía, el de ver, en el que tenemos las herramientas básicas, como pueda ser acercarse, alejarse, zoom, encuadre en tiempo real, y también tenemos aquí todas las capas que se refieren a, pues por ejemplo, crear encuadres personalizados o también las opciones de visualización. Aquí en la parte de abajo podremos cargar paneles o configurar el entorno visual de nuestro Quantum GIS. El siguiente menú ya es el de capa y que nos va a servir para organizar todo ese árbol de listado de capas que tenemos cargado en nuestro proyecto. Es importante controlar la visualización de los mismos y desde aquí podremos cambiar el orden de visualización de las capas, podremos añadir una capa nueva, crear una capa de cero, así también como podremos guardar las leyendas de la misma, etcétera, etcétera. Si seguimos viendo los menús, vamos a empezar a ver ya el que se refiere a temas de geoprocesamiento y opciones, que sería a partir de aquí. En la configuración podremos cargar extensiones que no están cargadas por defecto en Quantum GIS y que otros usuarios han desarrollado para aumentar sus capacidades, y desde estos menús seremos capaces de cargarla. También tendríamos la parte de configuración tanto de la consola como de otros plugins que hemos ido cargando. Pues por ejemplo aquí tenemos cargado uno para crear tiles, cartografía caché o para geocodificar. Y ya pasamos con el manejo de los datos. Dentro de los sistemas de información geográfica hay como dos tipos de grandes de datos bien diferenciados, como serían los datos vectoriales y los datos raster, es decir, formato imagen. El primer menú se refiere a los datos vectoriales.
Este sería el desplegable y vemos las operaciones básicas en las cuales pues, podemos hacer con nuestros datos vectoriales, con puntos, líneas y polígonos. El siguiente ya se refiere a datos raster y pues aquí también tenemos pues desde por ejemplo la calculadora raster para poder hacer operaciones geométricas y aritméticas entre diferentes imágenes, reproyecciones, conversión de formatos o análisis. El siguiente menú es ya a las conexiones de base de datos. Simplemente desde aquí podremos conectarnos a diferentes fuentes de datos en formatos geodatabase. El siguiente menú es el ya para cargar capas base de cartografía que podemos utilizar de diferentes servicios web que hay por internet, como pueda ser OpenStreetMap, Bing o los mapas de Apple. Y por último iremos al menú de ayuda. En ese menú de ayuda pues tendremos aquí la caja de geoprocesos, que veremos más adelante cómo invocarlos, y el menú de ayuda. La ayuda principal es a partir de la página web, luego necesitaremos conexión a internet para poder verla. Y se nos presenta esta interfaz en la cual tenemos un índice y guía de los diferentes ítems y podemos hacer también búsquedas. Aquí en este cuadro pues pondremos un patrón y nos hará la búsqueda dentro de la ayuda. Siguiendo con el entorno básico de Quantum GIS, ahora vamos a la parte del lienzo del mapa. Cuando queremos componer un mapa ya para su salida gráfica, pues vemos que hay una interacción directa entre lo que vemos en el lienzo del mapa y la configuración de nuestra hoja para imprimir. Todo lo que vemos en pantalla seremos capaces de ponerlo en una hoja, en una 4, en una 3 y ponerle diferentes elementos que nos harán falta para identificar el mapa, pues las leyendas, escalas, orientaciones, imágenes, etcétera, etcétera. Y vemos que hay un enlace vivo entre lo que vemos en el lienzo del mapa y nuestra composición para salir a impresión. La cuarta parte es la barra de estado, y esta barra de estado que vemos por aquí en la parte de abajo pues nos va a dar una información muy importante de nuestro proyecto. La información más básica, por ejemplo, es la de coordenadas. Cuando nos movemos por aquí, por todo el lienzo del mapa, con el puntero del ratón, aquí abajo nos va a poner las coordenadas de donde está el puntero del ratón y en el sistema de referencia en el cual tenemos configurado nuestro proyecto. Otro dato importante es la escala del mapa, siempre teniendo en cuenta que en pantalla es una escala orientativa. Y también tenemos la rotación. Normalmente los mapas están orientados al norte cartográfico y no suelen tener rotaciones, pero a veces sí que se ponen para poder encajar bien la cartografía en el mapa. Y lo más importante es el sistema de referencia en el cual estamos trabajando. Siempre que trabajamos en sistemas de información geográfica, tendremos que decidir cuál es el sistema de referencia en el cual visualizaremos los datos. Esto es importante cuando nos conectemos a servicios cartográficos, porque ese servicio cartográfico nos devolverá la información en este sistema de referencia. Si quisiéramos cambiarlo, es tan sencillo como pulsar encima del botón del sistema de referencia y se nos abre este menú en el cual podemos indicarle cuál es el sistema de referencia en el cual queremos trabajar. Una cosa es el sistema de referencia en el que está hecho las capas, cada capa puede estar en un sistema de referencia diferente y este de aquí es en el cual se nos presenta el proyecto, o bien coordenadas UTM, coordenadas geográficas, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la barra lateral para conectar a datos. A grandes rasgos, los dos primeros botones es para conectar datos vectoriales o datos raster en formato imagen. Los 4 siguientes es para conectarnos a sistemas de geodatabase y los más utilizados, pues por ejemplo, de software libre, PostGIS, SpatialIT, MySQL o Oracle. Y los siguientes botones es para conectarnos a servicios cartográficos, como pueda ser el WMS, WMTS, que es el cacheado, WFS, que es Web Feature Service, servicios de catálogo, etcétera, etcétera. Y más abajo es ya para importar datos en formato archivo de texto delimitado por comas y el último es para añadir una capa en blanco para empezar a editar datos. Y ya por último lo que vamos a ver es la caja de geoprocesos. La caja de geoprocesos, que es la que vemos aquí en esta parte, es la que nos va a dar todas las funcionalidades a nuestro Quantum GIS. En principio hay un montón de algoritmos ya definidos y lo que tendremos que hacer es buscar el algoritmo o geoproceso que queremos ejecutar y desde esta ventana podremos ejecutarlo. Vamos a ver diferentes ejemplos de geoprocesos. Por ejemplo, aquí tenemos un montón de geoprocesos que están ya dentro del propio Quantum GIS y estos geoprocesos pues, se pueden definir pues, tanto para datos vectoriales, para datos raster y puede haber pues, transformación de coordenadas, puede haber intersecciones, ediciones, crear nuevos campos, etcétera, etcétera. Cuantos más geoprocesos tenga este software, pues más funcionalidades tendrá. Si vamos avanzando, pues tenemos aquí un típico ejemplo de un geoproceso. Le hemos dado a añadir un campo nuevo y a calcularlo. Pues nos abre esta interfaz, lo configuraremos, aceptaremos y ese geoproceso se ejecutará. También tenemos un control para poder encontrar o buscar los geoprocesos. En la parte de arriba tenemos aquí una ventana de búsqueda en el cual
pondremos el patrón, por ejemplo, la palabra create, y entre todos los procesos que tienen esa descripción aparecen aquí. Y haciendo doble clic directamente, pues podremos ejecutarlo. Y también tenemos un registro en el cual nos dará todos los procesos han ido bien o mal, y en el caso de que haya cualquier error, pues aquí nos saldrá la información pues para poder corregirlo. Tenemos más procesos pues de teledetección, como puedan ser los de Orfeo o de LIDAR, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí en esta pequeña explicación hemos identificado las principales partes de la interfaz de usuario de Quantum GIS y así hacernos una pequeña idea de las capacidades del mismo. Se ha hecho con la interfaz de la versión 2.8 de Quantum GIS y estas son todas las funcionalidades.